Hola, buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Comenzamos nuestro ciclo de lunes de actualidad, el cuarto ciclo ya. Comenzamos hace 4 años y se ha convertido en un foro de referencia en Madrid porque, como dijimos siempre, las características de este foro, donde venimos a debatir y reflexionar, es la imparcialidad y el rigor, que son características propias del notariado. Hoy tenemos el gran lujo de contar con nuestro alcalde, don José Luis Martínez Almeida, que además va a ser entrevistado por don Fernando Caballero. Casi no hace falta que los presente, pero les haré una pequeña presentación. Y como digo siempre, al principio de cada ciclo tiene un lema específico. Y este año hemos recogido una frase de Julián Marías, que es: la exigencia primera de la concordia es la verdad. Yo diría que la verdad es la exigencia primera de cualquier cosa. ¿Y qué va a decir un notario? Los notarios lo que hacemos y lo que garantizamos es la verdad, la veracidad. Es un lujo, como he dicho, contar con el ponente, con el entrevistador y con todos ustedes que han venido aquí a escuchar a su alcalde. No es necesaria ninguna presentación, pero tampoco voy a privarles de ella. Don José Luis Martínez Almeida es abogado del Estado y miembro del Partido Popular. En el año 2001 ingresó por oposición en el Cuerpo de Abogados del Estado y ejerció en Gerona, Toledo y Madrid, en el Tribunal Superior de Justicia. Alcalde desde junio de 2019, fue portavoz nacional del PP entre agosto del 2020 y febrero del 2022. El 28 de mayo de 2023 ganó las elecciones municipales por mayoría absoluta, iniciando su segundo mandato municipal. Fernando Caballero es arquitecto y urbanista, director de la consultora de estrategias de ciudad Urban Mind. Ha trabajado en Madrid, Ciudad de México y Frankfurt, especializándose tanto en proyectos residenciales y de oficinas de gran envergadura como en rascacielos. Ha sido profesor de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania y en 2011 y 2012 participó en la misión arqueológica española en Irak. Actualmente escribe también sobre ciudad y vivienda en el diario El Confidencial y en 2024 publicó el libro Madrid DF, una reflexión sobre el mejor futuro para la capital de España. Y hoy nos van a tratar, nos van a hacer que aprendamos muchísimo hablando acerca de Madrid en la encrucijada. Les dejo con ellos y también les digo, me encanta ver a muchas caras ya muy conocidas por su asistencia a estas jornadas. Muchas gracias a todos y especialmente a ellos dos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a usted, alcalde, por estar aquí. Me han pasado una notita antes, la leo rápido. Es tradición de este foro abrir el debate al público una vez finalizado el coloquio, que la conversación durará unos 50 minutos más o menos y después podrán ustedes tomar la palabra, que seguro que muchos de ustedes quieren. Para hacer preguntas, sabiendo que el tiempo del alcalde es limitado, pidan la palabra con la mano, que les pasarán el micrófono. Y creo que también pone que aquí hay tarjetones, si lo desean. Así que nada, vamos a empezar. Hola, alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Había pensado, casi empezamos por el final. Cuando decida que su tiempo en la alcaldía ha terminado, o lo decidan los madrileños, o lo decidan en su familia, eh, em, la primera pregunta sería, ¿cuál es el objetivo o el proyecto de ciudad por el que le gustaría ser recordado? En primer lugar, gracias a la presidenta y a toda la junta directiva del Colegio Notarial por haberme invitado a participar en este coloquio. Yo lo llamaría, si me permiten, coloquio, porque Fernando tiene más interés que yo, de verdad, y lo van a poder comprobar cuando hablamos de la ciudad de Madrid. No es por tratar de ablandarle en las preguntas. Quien no lo haya leído, yo recomiendo vivamente que lea Madrid DF, ¿no? Porque retrata la historia de la ciudad de Madrid, retrata el mejor futuro de la ciudad de Madrid, pero también nos da un retrato de quién es su autor, y yo creo que es
una de esas personas que tiene una carrera muy brillante a pesar de su juventud, pero que al mismo tiempo combina tanto la experiencia internacional como la docente, como la profesional y también la divulgación periodística. Por eso digo que yo cuando lo leí, Madrid DF, lo primero que hice fue llamarle a él para que pudiéramos tener una reunión en nuestro despacho, en mi despacho, y para que pudiéramos hablar. Por eso digo que yo creo que el formato más bien es el del coloquio. Y siempre es un placer venir, y lo digo, a este colegio notarial, y yo quiero agradecer siempre la amabilidad, los lazos que tenemos desde el Ayuntamiento de Madrid y la forma que tenemos de poder colaborar. Y siempre digo, además, aun siendo abogado del Estado, que es conveniente tener siempre un notario cerca en la vida, es conveniente poder contar con un notario cerca en la vida por eso, por la seguridad jurídica, por la fe pública que siempre nos da. ¿Qué es por lo que me gustaría ser recordado durante mi paso de la ciudad de Madrid? La ciudad de Madrid tiene enormes retos de futuro, porque tiene enormes retos de futuro. El posicionamiento que tiene ahora mismo creo que es la mejor plataforma que puede tener precisamente para tener un futuro, porque yo creo, y esto Fernando también ha escrito mucho sobre ello, es indiscutible que esto esto es una cuestión de grandes ciudades. Ahí cada uno tiene que saber dónde competir y tiene que elegir dónde quiere competir, porque eso es lo verdaderamente difícil. Saber cuál es tu nicho competitivo y a partir de ahí poder seguir creciendo como ciudad. En estos momentos, para poder participar, esto no es ya una cuestión de llegar, porque no es una cuestión de llegar, porque hemos llegado. Es decir, creo sinceramente que podemos decir que estamos entre las grandes ciudades que hay en estos momentos en el mundo en diversas cuestiones y que sí que somos una referencia. Y por tanto la cuestión está en cómo mantenernos y cómo podemos hacerlo. Porque la competición va a ser tan feroz entre las grandes ciudades que esto no va únicamente de que uno se pueda mantener. Uno lo que no puede hacer es caerse. Es decir, uno tiene que seguir ahí, tiene que saber para qué quiere hacerlo. Cuando a mí me dices qué es la ciudad dónde creo que Madrid puedo competir y dónde a mí me gustaría dejar a Madrid preparada cuando tenga que abandonar mi cargo, pienso sinceramente, que nosotros tenemos una doble condición donde encontramos nuestra ventaja competitiva. Nosotros somos un centro económico importante y aspiro a que sigamos creciendo desde el punto de vista económico. Esto tiene muchas derivadas y en las que luego podremos encontrar. Lo digo como con carácter general sobre lo que es la visión de la ciudad que tengo. Y tiene una segunda cuestión que también, y yo creo que todos los que vivimos en Madrid somos conscientes de ello, hay pocas ciudades de este tamaño que tengan las condiciones de calidad de vida y de prestación de servicios públicos que tenemos en la ciudad de Madrid. Dicho de otra manera, posiblemente nosotros nunca tengamos la capacidad económica que van a tener grandes centros como son Nueva York, como es Londres o Sao Paulo, es Dubái, pero somos un buen sitio como para de oportunidades económicas, pero sin embargo donde no pueden competir con nosotros esas ciudades es en términos de calidad de vida. Por tanto, nosotros somos esa ciudad clave en un mundo en el que cada vez más la cuestión personal, la vida que uno puede desarrollar tiene cada vez más importancia, pues nosotros somos uno de esos lugares en el mundo, en uno de esos sitios en los que se puede tener una muy buena trayectoria profesional y se puede tener al mismo tiempo una muy buena calidad de vida y por tanto también tener una muy buena vida. Y yo creo que hay pocas ciudades en el mundo que seamos capaces de ofrecer esa combinación y como tenemos que elegir el nicho donde tenemos que competir, ahí es donde Madrid se tiene que situar. ¿Por qué? Porque Madrid, y esto tú lo explicas también muy bien en el libro, Madrid ya es muy difícil que sea una megalópolis por sí mismo y además no creo que fuera recomendable ser una megalópolis. Nosotros tenemos una superficie que es la que es, tú apuestas por densificar esa superficie y tiene toda la lógica, pero nuestro crecimiento poblacional no va a ir más allá en la ciudad de lo que son los 5 millones, los 6 millones de personas, 5 millones yo diría, pero sí tenemos todo un área metropolitana y como dice Fernando, cuando hablamos por área metropolitana no pensemos únicamente incluso en lo que es la Comunidad de Madrid, sino en todas ciudades que están en un radio de 200 kilómetros de distancia que pueden proporcionar esa masa crítica poblacional a la que nosotros por nuestro territorio. Porque entre otras circunstancias, pasar una determinada población o constituirnos como megalópolis lo que hace es desequilibrar la balanza de esa capacidad de prestación de servicios públicos que tenemos en estos momentos o esa capacidad de poder vivir con las condiciones que tenemos en la ciudad de Madrid. Por tanto, a mí lo que me gustaría es dejar una ciudad que esté posicionada no ya para llegar a ser una de las grandes ciudades del mundo. Creo sinceramente que lo somos, creo que los datos están ahí, creo que lo hablábamos esta mañana en un coloquio, es decir, antes Miami nos parecía inalcanzable y ahora mismo, por ejemplo, miramos a Miami cara a cara y no tenemos tal. Antes nos parecía inalcanzable poder competir también económicamente con determinados centros financieros y somos la cuarta región en Europa en estos momentos desde el punto de vista económico. Aquí incluyo, por supuesto, a la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo tenemos esa capacidad de poder ofrecer una calidad de vida. Y ahí es lo que tendremos poder aprovechar esa oportunidad histórica, porque es una oportunidad histórica la que se le presenta a esta ciudad, porque, insisto, el que se caiga de esa liga, el que se caiga de esa posición, lo va a tener ya muy complicado. Es decir, el futuro y la prosperidad de una ciudad como Madrid pasa por ser capaz, no de llegar a estar donde estamos, sino por ser capaz de mantenernos. Y tenemos ventajas competitivas suficientes para poder hacerlo.
Creo que hoy era día de, aquí en el colegio, de oposiciones, ¿no? Pues me parece que ya ha hecho usted el cante. Bueno, Sí, sí, mm, ha dicho que somos la cuarta ciudad a nivel europeo, ahora mismo, la cuarta región sí. económica en Europa. Bien, y somos una ciudad que además está, el municipio de Madrid está introduciendo unos 60 y pico mil personas al año, el área metropolitana 120 y pico mil. Um, y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo, o sea, al final, el día a día de todos nosotros, yo creo que es más, cada vez más, desgraciadamente, la gestión que el pararse a pensar y la mirada estratégica. Am, ¿Cuánto ocupa la gestión y cuánto la reflexión en una ciudad, o para un alcalde o para un equipo, de una ciudad en la que entran cada año 60.000 personas a vivir? Pues bueno, por aclarar el tema de región económica, por delante nuestro está por supuesto Londres, está por supuesto Île-de-France, que incluye París, y está toda la zona de Milán. Ujú. Ya a partir de ahí vamos nosotros por detrás en términos económicos. Yo creo que esto lo podemos definir con paso corto y mirada larga. Es decir, yo creo que tú tienes que combinar en el ayuntamiento la capacidad de poder atender los problemas que tiene una ciudad, que tiene 3,5 millones. Por primera vez hemos pasado los 3,5 millones de habitantes en este año. En los 2 últimos años hemos crecido en el entorno de las 200.000 personas en esta ciudad y, por tanto, tenemos que ser capaces de resolver problemas urgentes y acuciantes. Y el primero, como tú bien sabes y conoces, es el de la vivienda. Aparte de eso, tú tienes que ser capaz de seguir proveyendo de servicios públicos que de verdad sean buenos y tengan la capacidad de llegar en el ámbito de la seguridad a las emergencias, como desgraciadamente nos hemos tenido que acostumbrar tantas veces en los últimos años, el tema de la movilidad, que es fundamental en las grandes ciudades, el tema de las políticas de sostenibilidad, el tema, alguno me lo dirá, supongo que puede que salga una pregunta, ¿por qué estamos haciendo todas las obras al mismo tiempo en estos momentos en la ciudad? Pero la necesidad, por supuesto, de adaptarnos siempre. Una ciudad, el concepto de una ciudad para nosotros, Fernando, es una ciudad inacabada. Es decir, tú no puedes dar por acabado una ciudad. Tú tienes que tener siempre la pulsión de saber que siempre tienes que ir más allá, que siempre tienes que ir un paso más allá, que tienes la capacidad, tienes que tener la capacidad de poder reinventarte y que por tanto tienes que generar la gestión con la reflexión. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú tomas decisiones de gestión, las tienes que soportar sobre una visión de la ciudad. Es decir, nosotros no hacemos la obra de soterramiento de la A5 simplemente porque nos haya parecido que es una buena idea, sino porque encaja dentro de nuestra visión de la ciudad de Madrid en el sentido tanto de generar cada vez mejor espacio público, mejor calidad de vida a los ciudadanos, que nos mejora la movilidad de la ciudad, que va en la dirección adecuada. Nosotros, por poner una cuestión que puede parecer absolutamente banal, no traemos la NFL porque nos parezca que la NFL, no, traemos la NFL porque genera una imagen de marca en el mundo, porque nos permite consolidar la marca Madrid, porque nos permite traer un gran espectáculo internacional, porque nos convierte y nos sigue convirtiendo en una ciudad con las alternativas de ocio que tiene la ciudad de Madrid y por tanto nosotros estamos permanentemente en esa capacidad de gestión que se sustenta precisamente sobre una visión de ciudad que tenemos y sobre una visión donde queremos llevar la ciudad. Es cierto que lo urgente se come a lo importante, es cierto que los ciclos electorales en España de 4 años no son 4 años realmente, porque primero uno llega, tiene que conformar los equipos, luego hasta que empiezas a hacer las tramitaciones administrativas, que todos sabemos que son complicadas, desde que tú tomas una decisión hasta que la acabas llevando a término suele pasar más tiempo del que a ti te gustaría y por tanto a veces es complicado. Eso si no hay interferencias de procesos electorales distintos en los que la legislación electoral te impide hacer una serie de cosas o tomar una serie de decisiones. En definitiva, que nosotros lo que queremos es transmitir eso, es decir, sabemos gestionar la ciudad, pero sabemos gestionar la ciudad porque tenemos una visión de esta ciudad y para eso tenemos que tener la capacidad de reflexionar sobre la ciudad, de poder aguantar. El plan estratégico, que creo que tú también has tenido la ocasión de participar, el plan estratégico municipal, que viene a sustituir a lo que es el plan general. Hay más de 800 personas e instituciones que han participado en la elaboración o en lo que es la recogida de ideas que luego se tiene que plasmar en la elaboración concreta de ese plan, es decir, todos los colegios profesionales, las universidades, instituciones de referencia. ¿Por qué? Porque al final es cierta una cosa, yo creo que por ahí también va tu pregunta. Nosotros nos podemos perder en el día a día. Cuando tú tienes que tomar decisiones constantemente, cuando todos los días tienes que decidir por dónde tiene que ir un tema, por dónde tiene que ir otro tema, cómo vas a ejecutar esa partida, qué vas a hacer a continuación, muchas veces puedes
perder la capacidad de elevarte sobre el terreno y de decir, oye, pero todo esto tiene una visión, todo esto tiene una reflexión. Y por eso para nosotros es esencial tener esa capacidad de reflexión y sobre todo que la visión que tengamos de la ciudad tenemos que adaptarla a la situación que en cada momento tenemos. Es decir, nosotros podemos verlo de una determinada manera, pero la realidad tal y como está cambiando, tal y como está avanzando en estos momentos, hace que tú tengas que tener la ductilidad suficiente para saber que esa visión es lo fundamental. O como me dijo a mí me dijo una vez un político, me dice, mira, si tú tienes una visión de una ciudad, una visión política de la ciudad, esto es como un barco. Tú navegas por un canal. Una vez te podrás ir a babor, otras veces te podrás ir a estribor, pero no te salgas del canal. Pero eso no quiere decir que unas veces no te tengas que ir a babor, otras a estribor, tengas que hacer o tomar determinadas decisiones. Y eso es lo que nosotros tratamos en todo momento. Tener la meta fijada, saber dónde queremos ir, saber cómo queremos hacerlo, tener la ductilidad para poder cambiar en un momento determinado o poder evolucionar a mejor y al mismo tiempo cada día tomar la infinidad de decisiones que tomamos en esta ciudad. Entiendo, pues, una ciudad inacabada que intenta posicionarse cada vez mejor a nivel internacional, sin perder el equilibrio con los servicios públicos y con la calidad de vida y con la esperanza de vida, que de hecho Madrid tiene, creo que es la ciudad con mayor esperanza de La vida más del alta mundo. del mundo junto con Tokio. Exacto. Vamos a quedarnos un momento en la parte internacional. 86 años las mujeres y 84 los hombres. Que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, y de hecho yo solo tuve que mirar para el libro Villaverde, que es el distrito con menor esperanza de vida de Madrid, tiene más esperanza de vida que la media de Alemania. Ese es un dato que siempre doy a raíz de tu libro. Porque, no, es cierto, siempre lo doy ese dato. Y aquí que tengo colaboradores que saben que lo digo habitualmente. Porque yo creo que nos dice mucho de cómo es Madrid y de la ciudad que tenemos y de los servicios públicos que tenemos. No estamos hablando de cualquier país, No, no. estamos hablando de Alemania. Y estamos diciendo que el distrito con mayor índice de vulnerabilidad, uno de los mayores índices de vulnerabilidad y uno de los barrios más vulnerables de Madrid, con diferencia, que es San Cristóbal de los Ángeles, la esperanza de vida en San Cristóbal de los Ángeles es superior a la media de esperanza de vida en Alemania. Pues cosas que, bueno, o sea, sí, pero sin embargo la renta per cápita, no, perdón, el PIB de la Comunidad de Madrid, más o menos, o del área metropolitana de Madrid, está en torno a los 300.000 millones de euros. Antes decía usted Île-de-France son 600 y pico, perdón, 860.000. Claro. Milán con buena parte de Lombardía, 400.000. Y luego ha hecho un poco de trampa porque no somos los cuartos. Realmente el Randstad, que es la conurbación entre Bueno, Rotterdam sí, y Ámsterdam, nos supera por poquito, pero nos supera 450.000. Y nosotros estamos más o menos a la par de Dublín y de Frankfurt. Dublín yo creo que no cuenta tanto en el sentido en que es un sitio que al final es donde están todas las tecnológicas y ves una ciudad del tamaño de Bilbao, poco más grande, que de repente tiene un PIB descomunal, ¿no? Bien, todas estas ciudades tienen fantásticos museos, una vida nocturna muy buena, una vida diurna también muy buena, aunque normalmente con peor clima. Digamos que hay una oferta cultural y gastronómica estupenda. Y más allá de los intangibles, bueno, ellos tienen otra cosa, tienen mejores sueldos que nosotros. Sin duda. Pero más allá de los intangibles y de la calidad de vida y la esperanza de vida y de nuestra oferta cultural y gastronómica que podamos ofrecer a la gente de estos sitios, nosotros somos 300.000 millones contra lugares muy poderosos que tienen muchísima más fuerza y que por tanto su imán es mucho mayor para atraer flujos de talento, de capital, o sea, capital humano, capital financiero, de inversiones, etcétera, etcétera. Esto hace que, desde mi punto de vista, que Madrid, digamos que esté en el alero entre ser una periferia de Europa o ser uno de los grandes centros de Europa, con la cosa de que geográficamente estamos en la periferia de Europa, no estamos en la Blue Banana y en el centro geográfico donde están buena parte pues, de estas grandes conurbaciones. Entonces, más allá de estos intangibles de los que decía, usted ha dicho, no, estamos intentando posicionarnos, ya estamos ahí, esto es una lucha feroz, pero claro, es una lucha feroz en la que ellos participan y desde una situación de ventaja. ¿Cuál es la estrategia para posicionarnos ahí y para ir escalando posiciones? ¿O dónde queremos estar? ¿Cuál es nuestro nicho? Nuestro nicho, cuando tú ves Madrid, y yo lo decía anteriormente, es decir,
¿voy a poder llegar a competir con Île-de-France? No, seamos realistas, es decir, desde el punto de vista me están sacando una ventaja que es muy difícil que yo pueda tener desde el punto de vista económico, insisto. Es decir, porque conviene ser realistas y no llevarse luego a la frustración. ¿Puedo competir con la City de Londres? Es difícil competir con la City de Londres, seamos realistas. Pero, sin embargo, tengo una serie de ventajas que las otras ciudades no tienen. Y es ahí donde yo quiero dirigir y es ahí donde yo mantengo que tenemos esa capacidad de poder competir. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, y es cierto, un matiz, estamos en la periferia de Europa, pero tenemos una situación geográfica privilegiada, porque nosotros estamos entre Iberoamérica y entre Oriente Medio. Por ahí va la segunda parte de la pregunta. Estamos entre Oriente Medio y entre Iberoamérica, es decir, es cierto que estamos en la periferia de Europa geográficamente, pero estamos en una centralidad francamente interesante entre toda la zona de Iberoamérica y toda la zona de Oriente Medio, y yo creo que tenemos la capacidad de poder aprovechar también esa ventaja desde el punto de vista geográfico. De hecho, yo creo que ahora mismo no hay nadie que discuta que la capital de toda la periferia europea es Madrid. Es decir, yo creo que nadie puede discutir que no hay una ciudad como Madrid en estos momentos en toda la periferia geográfica europea. A partir de ahí llevamos al corazón de Europa y ahí ya es distinto. Por eso, cuando hacemos la reflexión a la que anteriormente decíamos, yo no renuncio a crecer económicamente, no renuncio a crecer en tamaño, no renuncio a crecer en población, porque como tú bien dices, tenemos que tener la capacidad, si queremos establecernos definitivamente, posiblemente llegar a esos 10 millones de personas dentro de todo lo que es la ciudad de Madrid, en todo lo que podemos llamar el área metropolitana de la ciudad de Madrid. Obviamente, si queremos seguir creciendo, tenemos que crecer en población y eso pasa porque toda nuestra conurbación también crezca, porque ya he dicho que nuestro suelo, por mucho que lo pudiéramos densificar, es muy difícil que pueda llegar a niveles poblacionales más allá de los 5 millones de personas. A partir de ahí tengo que hacer esa reflexión, es decir, ¿qué es lo que le gusta a la gente de Madrid? Lo bien que vive. Cuando yo voy a paseo por la calle y me coge gente o me para gente de fuera de Madrid, lo que habitualmente me dice es, oye, tenéis una ciudad buenísima, tenéis una ciudad muy agradable. Posiblemente otras ciudades de Europa tengan una oferta cultural y una oferta de ocio que sea realmente buena, como la de Madrid, no se hace un ejercicio de chauvinismo, es complicado. Pero dime, qué ciudad de Europa tiene un aeropuerto a 15 minutos del centro de la ciudad? A 15 minutos, en la que además vas a llegar por 5 o 6 medios diferentes y el más caro son los 33 euros que te cuesta el taxi. Una ciudad que esté mejor conectada. Una ciudad que en este momento, de verdad, esté haciendo las obras de infraestructura que está haciendo la ciudad de Madrid o que ha hecho a lo largo de los últimos 25 años. Que hayamos tenido la capacidad también de generar, cuando se habla de la sostenibilidad, no hay una capital en Europa en estos momentos que tenga los datos de sostenibilidad que tiene la ciudad de Madrid, en términos de calidad del aire, en términos arbóreos, en términos de recogida y gestión de los residuos que tiene la ciudad de Madrid, y podría ir uno tras otro repasando esos parámetros y esos indicadores. Y eso es lo que a mí me lleva a la conclusión de, oye, más en un momento en que la sociedad ya no necesariamente vive anclada a un lugar determinado de trabajo, sino que tiene cierta capacidad de elegir dónde quiere trabajar, a decirle a toda esa gente que puede venir a la ciudad de Madrid, que puede vivir en la ciudad de Madrid, que nosotros le garantizamos una seguridad. ¿Qué ciudad de Europa tiene los ratios de seguridad que tiene la ciudad de Madrid? Con el tamaño que tiene la ciudad de Madrid. ¿Qué ciudad tiene los ratios de seguridad que tenemos en esta ciudad? Por tanto, que nosotros lo que le decimos a la gente es, oye, voy a crecer, si lo tengo muy claro, y voy a tratar de que mi Producto Interior Bruto cada vez sea mejor. Y a partir de ahí lo que tengo que hacer es atraer el talento, retener el talento, es decir, que gente como tú no te tengas que volver a ir a Frankfurt como te tuviste que ir, sino que, salvo que te vayas a formar, sino que vengas aquí porque aquí tengas oportunidades para trabajar. Todo eso lo voy a hacer. Pero es que además lo que les digo es, en la ecuación entre la economía y la calidad de vida, no hay una ciudad más equilibrada que Madrid. El otro día el IES publicó un informe sobre ciudades muy interesante y entonces hice un poco lo mismo que contigo. Le pedí al IES que nos viéramos y que nos explicara los datos. El IES nos clasificó como, si no me acuerdo mal, la 34ª mejor ciudad del mundo en relación con todos los indicadores y todos los parámetros que era. Yo les dije, hombre, yo creo que somos mejor que la 34ª. Y me dijeron varias cosas. Una, todas en tono amistoso. Una, no te debe importar tanto el lugar que ocupes como que estés ahí. Es decir, unas veces serás la 34ª, otras veces serás la 30ª, incluso puede ser la 20. Lo que te tiene que importar en el caso de Madrid
es que en la métrica que hacemos de ciudades equilibradas es la que mejor sale ponderada. Es decir, para nosotros, en términos de equilibrio, en términos económicos, en términos de vida, en calidad de vida, política de sostenibilidad, Madrid es la ciudad que sale mejor puntuada en esos parámetros. Y ahí es por donde tenemos el nicho de competitividad o el nicho donde nosotros podemos competir. Yo creo que es ahí donde nosotros nos podemos hacer fuertes y que desde ahí es donde podemos crecer. Es decir, si somos capaces de seguir generando oportunidades económicas, por ejemplo, yo creo que todos tenemos en la mente un proyecto que a mí me ilusiona especialmente, porque cuando estamos hablando de talento y estamos hablando de empleo cualificado, tú tienes que generar la atmósfera adecuada para que esto pueda surgir, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un desarrollo como Madrid Nuevo Norte, no es solo que sea un desarrollo urbanístico, que sea realmente bueno, que cumpla con todos los parámetros que se exija una ciudad del siglo XXI, es que es un motivo de atención y un motivo de llamada para todos aquellos que quieren venir a Madrid, para todas aquellas empresas. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad, pero si queremos crecer, en mi opinión, lo tenemos que hacer desde ese equilibrio. Mantener los equilibrios. Entonces, ha nombrado usted brevemente la posibilidad de que si abrimos el foco y miramos a América o a otros lugares de Asia, ¿ha dicho? ¿No? Oriente Medio, Oriente ¿no? Medio. Oriente Medio Claro, entonces ya dejamos de ser una periferia, empezamos a ser un lugar mucho más interesante y en el caso con Hispanoamérica quizás verdaderamente una centralidad. ¿Cuál es nuestra posición en Hispanoamérica? Entendiendo que, o al menos yo lo veo así, creo que Madrid es la ciudad más europea de Hispanoamérica o la ciudad más hispanoamericana de Europa. Entonces, una pequeña reflexión. Hispanoamérica, vamos a ver, es decir, no tiene ningún sentido, o no tenía ningún sentido que Madrid no fuera la puerta al mundo de toda la región y de toda Hispanoamérica. Es decir, que todos aquellos que son originarios de allí no eligieran Madrid prácticamente como su primera opción cuando tienen que salir de allí, sino que todos somos conscientes de que ahí estaba muy posicionada y fuertemente posicionada Miami. Es una fortaleza histórica, es una fortaleza cultural la que tenemos allí. Y nosotros tenemos que ser conscientes, y además lo digo también en nuestra condición de capital de España, que es un privilegio y que es un legado que nosotros tenemos que proteger y acrecentar. Y una forma de hacerlo es precisamente celebrar la hispanidad. Y celebrar la hispanidad es que nosotros seamos esa puerta de entrada a Europa de todo Hispanoamérica y por tanto que tengamos la capacidad de que quieran venir aquí y se quieran establecer aquí. Y creo sinceramente que lo estamos consiguiendo. Creo sinceramente que por fin somos una referencia allí y creo que por eso decía anteriormente que ya podemos decirle a Miami, oye, por lo menos ya estamos mirándonos cara a cara, ya estamos mirándonos a los ojos cuando se trata de atraer el capital y el talento de toda Iberoamérica y que somos capaces de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es obvio que es una vía natural que tenemos en Madrid y es una vía y una conexión histórica privilegiada y que por tanto es un punto fuerte que nosotros tenemos que saber llevar a cabo. E insisto, ¿Traemos malas prácticas de Hispanoamérica también? esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que no. De los ricos y de los no tan ricos. Por eso, y de los políticos. Políticos, que hay muchos. Claro, que también hay muchos allí que tienen malas prácticas, no nos olvidemos de eso. Muchos de allí que están aquí. No, bueno, yo creo que en eso nosotros es cierto que tenemos una arquitectura institucional y una arquitectura legal que permite que muchas de las malas prácticas que hay allí no sean posibles aquí. Y yo creo que aquí los notarios son perfectamente conscientes y su papel es determinante en el ámbito de lo que puede ser, por ejemplo, el tema de la prevención de blanqueo de capitales y cuestiones por el estilo que todos tenemos en la cabeza. Somos conscientes de eso. En temas de seguridad, yo creo que hacemos un esfuerzo muy importante para que Madrid siga siendo una de las ciudades más seguras. Por tanto, yo creo que lo tenemos que ver desde el punto de vista de la oportunidad que supone desde el punto de vista histórico de estrechar lazos y desde el punto de vista de futuro de ser la puerta de entrada de toda Iberoamérica. ¿Que esto conlleva riesgos? Por supuesto, pero yo creo que las oportunidades son superiores desde luego a los riesgos y que, insisto, que yo creo que tenemos una arquitectura institucional, legal, un sistema jurídico que nos permite estar a salvo de determinadas cuestiones que allí suceden. Antes estaba, le dije lo del Randstad de Holanda, ¿no? O sea, digamos que Ámsterdam es una ciudad que está muy bien complementada por otra serie de ciudades, incluidas principalmente por Rotterdam. Milán está muy bien complementada por Génova y por Turín, que no están en esos 400 y pico mil millones, pero además la complementan. Nosotros en España tenemos dos grandes ciudades globales que desde hace mucho tiempo se complementan también. El puente aéreo ha sido durante mucho tiempo el puente aéreo más utilizado del mundo.
Ahora con el AVE es prácticamente un metro express rápido, ¿no? Habría que seguir profundizando en la interdependencia entre Madrid y Barcelona y en intentar buscar que sean dos caras de una misma moneda, incluyendo también a ciudades que están muy cercanas, como por ejemplo Valencia, que su puerto al final tiene o sea, Madrid aporta buena parte de la energía, por decirlo de alguna manera, que es la que hace que el puerto de Valencia tenga la fuerza y tenga el tamaño que tiene, ¿no? O sea, Eh, esa interdependencia debemos afianzarla o mejor que cada uno vaya bueno, fuera a de mí su hay lugar. veces que hay personas que se me acercan por la calle que de manera muy bien intencionada me dicen, menos mal que estamos en Madrid, menos mal que esto es un oasis. Y entiendo lo que me dicen, pero no lo comparto. No lo comparto básicamente por dos razones. Una, la que ya aludí anteriormente. Somos la capital de la nación y por tanto tenemos un compromiso con el conjunto de la nación. Y por tanto nosotros no nos podemos desentender de lo que suceda en cualquier rincón de España y por tanto tenemos que tener una responsabilidad y una solidaridad con el conjunto del territorio nacional y eso hace que nosotros no queramos ser un oasis, ni queramos ser una isla, ni queramos incurrir en cualquiera de las conductas de las que habitualmente, desgraciadamente, se nos acusan a los madrileños, sino que por el contrario somos pieza fundamental de ese proyecto de futuro que tiene que ser España, futuro basado en la historia de la que nos podemos sentir muy orgullosos. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es eso, no, Madrid ni es una isla ni es un oasis, nosotros estamos responsabilizados con el conjunto de la nación. En segundo lugar, en ese ejercicio de responsabilidad, pero también en la convicción de que nosotros queremos seguir creciendo, si no hay esa interdependencia, es muy difícil poder hacerlo. Y ya no te digo respecto de Barcelona y Valencia, te digo respecto de todas las ciudades que están en un ámbito de 200 kilómetros alrededor de Madrid. A mí no me interesa absolutamente nada como madrileño si se me pregunta en un plan egoísta, oye, ¿usted quiere llevarse a la población de Segovia, de Ávila, de Talavera? No, oiga, yo quiero que Ávila, Segovia, Talavera, todas esas ciudades tengan un futuro, porque precisamente por lo que tú dices, si generamos esa conurbación y generamos esa interdependencia, yo creo que nos vamos a beneficiar todos, tanto esas ciudades como la ciudad de Madrid. Pero respondiendo en concreto, por poner ejemplo, es decir, yo con Barcelona siempre digo que lo que tenemos que tener entre Barcelona y Madrid es un diálogo competitivo. Un Una diálogo competición competitivo virtuosa. virtuosa, quiero Mm, decir, es decir, tenemos que estar en constante diálogo porque, oye, las ciudades afrontamos desafíos muy similares y por tanto tenemos que saber también cómo se están afrontando en otras ciudades, qué se están haciendo. A mí nunca me da miedo decir, oye, yo no tengo ningún problema en copiar las mejores prácticas que pueda haber en otras ciudades. Es decir, me parece que mm. tenemos que saber que si es un mundo de ciudades, las ciudades tenemos que hablar entre nosotros. ¿Competitivo? ¿Por qué? Porque obviamente yo soy de los que piensa que a través de la competición sana, el pique sano, dejémoslo ahí, vamos a ser capaces de mejorar más de lo que ya somos y vamos a ser capaces de crecer mirándonos Barcelona y Madrid a los ojos. Siempre a mí me dicen, ¿no? Alguna vez con el tema de la Fórmula 1, bueno, pero es que le habéis quitado la Fórmula 1 a Cataluña. Digo, oye, yo no quería quitarle la Fórmula 1 a Cataluña. A mí me parece fenomenal que la Fórmula 1 siga existiendo en Cataluña, siga habiendo en Barcelona. Yo creo que eso es bueno para Cataluña y por tanto será bueno para España. Pero eso no quiere decir que yo no quiera tener la Fórmula 1 porque soy consciente de lo que supone tener la Fórmula 1 para una ciudad como Madrid. Y respecto de Valencia, es que hay una cuestión. Si tuviéramos de verdad una visión de lo que tú dices de la interdependencia, hay un elemento clave en estos momentos para mí que sería Valencia, Madrid, Lisboa por tren. Es decir, o Sines, que es el puerto de Lisboa. El gran puerto de Lisboa es Sines. Es decir, que tú pudieras descargar en Valencia y en línea recta prácticamente te pudieras llegar hasta Lisboa ahorrando costes, porque la logística eso sí va a jugar un papel cada vez más importante, en eso también estamos de acuerdo. Es decir, ser centros logísticos de distribución, yo creo que a todos nos va a interesar porque cada vez esa va a ser una realidad que ya se está imponiendo. Y por eso digo que lo que es la distribución logística, que se pudiera hacer entre Valencia a Lisboa pasando por Madrid, yo creo que nos beneficiaría a todos. Tanto como pienso que el corredor mediterráneo es necesario, que el corredor atlántico, pero que también el corredor central, que no tiene ningún sentido que la vía más directa que tenemos de acceso a Francia, que es precisamente por Aragón y por Huesca, esa simplemente esté inutilizada. Es decir, que tú pudieras dejar en Algeciras, descargar en Algeciras e ir por tren hacia Europa, saliendo de Algeciras, Madrid,
Frank. Canfranc. Es decir, yo creo que tenemos que tratar en la medida de lo posible de poner en marcha todos los corredores, porque, insisto, la posición geográfica, como tú dices, de Madrid, de España, en este sentido, que es la llave del Mediterráneo, porque somos la llave del Mediterráneo y también tenemos toda la fachada atlántica, nos posibilita que en un asunto capital para el futuro, como es todo el tema de distribución logística, nosotros podamos tener un protagonismo. Y eso pasa precisamente por lo que tú dices, es decir, por la capacidad de generar una interdependencia entre todos nosotros de las que nos podamos beneficiar. Sí, de hecho, o sea, yo lo que pienso es que al final, si pensamos en términos de sistema, del país de España como sistema o de las ciudades como sistema, creo que cuantas más redes en más direcciones y más núcleos y más centros haya, más redundancias y más especializaciones en cosas diferentes al mismo tiempo, Sí. y por tanto, si alguien falla en un momento dado o no está en condiciones, los demás pueden suplir eso. Y todo el sistema está mucho más complementado y al final ocurre esto de la frase, esta manida de que el conjunto es mayor que la suma de las partes, ¿no? Entonces, al final, si estuviésemos mucho mejor conectados y fuésemos mucho más Sin complementarios, duda. sería así. Sin embargo, también es cierto que una de las cosas que están de los grandes fenómenos, antes ha dicho usted, que es el siglo de las ciudades, uno de los grandes fenómenos que estamos viendo es cómo las grandes ciudades globales empiezan a tener una escala que tensionan parte de las relaciones que tienen con el resto de su país, con el resto de sus naciones. Y de hecho, lo hemos visto en Inglaterra con el Brexit, bueno, empezamos a ver con los chalecos amarillos en Francia, hasta el punto que ahora, como dice un periodista del Confidencial, Esteban Hernández, Francia vota contra París. De alguna manera, lo que ha pasado en Estados Unidos no deja de ser el centro deprimido del país que vota contra sus dos costas urbanas y que le impone a sus dos costas urbanas que compren productos norteamericanos a través de los aranceles. Ese tipo de cosas también pueden estar pasando aquí, y también, de hecho, ese tipo de tensiones también se generan dentro de España respecto a Madrid, a veces con más sentido, otras con menos, pero es verdad que Madrid está creciendo de escala y otros lugares no crecen tanto de escala, ¿no? Hasta el punto que quizás lo que ocurre, y es de manera sistémica, pasa en España y pasa en otros sitios, el gobierno nacional intenta embridar de alguna manera dinámicas que se están dando en la ciudad, ya sean dinámicas fiscales, y repito, no solamente lo hemos oído aquí en Madrid con el tema de la armonización fiscal a la Comunidad de Madrid, pero también, bueno, pues propuestas. De hecho, mi libro se llama Madrid DF, entre otras cosas porque jugaba con esa ambivalencia, porque hay gente importante que dice que Madrid quizás no debía tener el grado de autonomía o el grado de autogobierno que tiene el resto del país, y que Eso se debería ha ser dicho. como un distrito federal, como ocurría en muchos otros lugares, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias vería usted de que el gobierno nacional intentase embridar la ciudad? A mí lo de embridar, ahogar la ciudad, si me permites, por ser más políticamente incorrecto de lo que tú lo has planteado, ¿no? Es decir, yo creo que ese fenómeno se puede estar dando en otros países, efectivamente. Yo creo que es una realidad incontestable, y eso también tenemos que partir de esa premisa. Es decir, en mi opinión, la gente no va a elegir vivir en Inglaterra sino en Londres, o no va a elegir vivir en Francia sino en París, o no va a elegir vivir en Italia sino en Milán, o no va a elegir vivir en España sino en Madrid, o en su caso en Barcelona, por poner otro ejemplo, para no hablar solo de Madrid. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes, por tanto, que tenemos esa responsabilidad especial desde una ciudad como Madrid, a la que me he referido anteriormente. Pero por esas dos razones: en primer lugar, por nuestro compromiso con España, pero en segundo lugar, porque no vamos a poder vivir aislados de toda la realidad territorial y poblacional que está en las áreas circundantes de Madrid. Sería un error mayúsculo pensar que nosotros podemos vivir al margen de toda esa realidad territorial y de toda esa realidad poblacional. Yo creo que nos conduciría a, si quieres, un cierto éxito al corto plazo, pero a un fracaso en el medio y largo plazo, y sobre todo un fracaso como España, y Madrid no se puede permitir un fracaso de esta nación, y por tanto tenemos que ser conscientes de eso. Que el modelo de Madrid, hay una paradoja, ¿no?, cuando se habla de Madrid y cuando se habla del Estado de las autonomías.
Yo leí el otro día la reflexión de esa persona, o de una persona, no sé si estamos hablando de la misma, que decía que efectivamente que es que Madrid no podía tener las competencias que tenían el resto de las comunidades autónomas y que además es que se tenía que ir a un cierto intervención por parte del gobierno central para garantizar. Esto se justifica por la razón además de la capitalidad. Yo siempre digo lo mismo, somos capital desde el año 1562 y somos primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto desde el año 2019. Parece que hasta el año 2019 no operó. Es decir, lo que quiero trasladar es que en el Estado de las Autonomías que nos dimos los españoles en la Constitución de 1978, quien mejor ha aprovechado el Estado de las Autonomías ha sido Madrid. Y eso es lo que no se quiere reconocer, en mi opinión, de contrario que en el Estado más descentralizado que hay en la Unión Europea, que es España, porque somos el Estado más descentralizado en la Unión Europea que hay en España, quien ha sido capaz de acoger de manera mejor todas las ventajas que podía otorgar el Estado de las Autonomías, ha sido Madrid. Y eso es muy duro de aceptar por algunos. Pero claro, lo decía la presidenta de la comunidad, y a algunos le puede parecer que es una frase fácil, a mí me parece que es una frase que encierra bastante qué es lo que está pasando. Algunos abren embajadas por ahí fuera, por ejemplo en Maputo, y otros nos hemos ocupado de los servicios públicos en Madrid. Y Bueno, son distintas formas de ver y distintas concepciones las que tenemos, pero la ironía final es esa, es lo que les molesta es que habiendo tenido las mismas posibilidades y habiendo partido en situación de ventaja, porque Cataluña y el País Vasco, desde el punto de vista económico, partían en una situación de notable ventaja respecto de Madrid, ha sido Madrid quien ha sabido aprovechar. Cuando te dicen que haces dumping fiscal, todos los que somos los que ejercemos el derecho sabemos que dumping fiscal no es una afirmación inocua, es la acusación de que estás cometiendo una práctica irregular desde el punto de vista administrativo y en determinadas ocasiones incluso desde el punto de vista penal. ¿Dumping fiscal por qué? Porque la normativa permite a Madrid tener un margen de decisión acerca de los impuestos y del margen de IRPF y de impuesto de patrimonio y impuesto de sucesiones que uno quiere aplicar. que por cierto lo negociaron para Que por Cataluña. cierto lo negociaron para Cataluña, fueron los catalanes los que lo reclamaron. Sin embargo, Madrid es el que lo ha acabado aplicando. Y a Madrid le ha ido muy bien. Y por cierto, ya hay otras comunidades autónomas como Andalucía que le está yendo bastante bien también con el mismo sistema. Es la paradoja que estamos viviendo en España es que se acusa de deslealtad a aquella comunidad autónoma que aporta el 70% del Fondo de Solidaridad Interterritorial, el 70%. El 70%. Madrid se queda 20.000 de los 80.000 millones en cifras aproximadas de la recaudación tributaria que hay en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Para darnos idea, Cataluña, que tiene una población un poquito superior a la de Madrid, tiene el doble de presupuesto que la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando te acusan de hacer dumping fiscal, cuando te acusan de ser insolidario, en el fondo lo que están es mostrando una frustración. Estos han demostrado que hay un camino que te lleva a poder crecer y por tanto a poder tener un papel protagonista y a tener un buen futuro por delante. Y hay otros que han preferido tomar otras decisiones, pero hemos tenido exactamente los mismos instrumentos. En los últimos años se ha dado la paradoja en España de que el gobierno central quiere cambiar la ley y ha cambiado la ley para que los políticos catalanes la puedan cumplir y quieren cambiar la ley para que en Madrid dejemos de cumplirla. Han cambiado la ley para que los políticos catalanes actúen dentro de la ley y ahora quieren cambiar la ley para que los políticos madrileños dejemos de aplicar la ley, que es la que nos permite bajar impuestos, por ejemplo. Y esa es la paradoja de lo que se está pasando en estos momentos en España. Sinceramente, creo que el discurso tiene un recorrido limitado, también lo tengo que decir, ¿eh? Yo creo que el discurso tiene un recorrido limitado. Es decir, yo creo que en ocasiones vivimos en una cierta burbuja política y los debates que están en la burbuja política nos parece, especialmente a los que estamos dentro, que ocupan las 24 horas del día de la mayoría de los ciudadanos. Y eso no es así. Yo cuando he salido fuera de Madrid, desde luego el discurso político y en ocasiones el discurso público que se establece no tiene nada que ver con lo que yo he percibido por ahí fuera. Bueno, y lo que percibe o sea, yo lo que he percibido cuando voy fuera también es en algunos casos, una creciente madrileñofobia o al menos una creciente desconfianza sobre cosas que pasan en Madrid. Y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que cuesta explicar que el crecimiento de la ciudad beneficia a los demás. Usted acaba de dar datos, pero al final creo que también es una cuestión de que o sea, me parece que los vínculos
que el generar vínculos, el fortalecer vínculos siempre tiene que ver con el hecho de que sean evidentes los intereses mutuos. A mí, yo muchas veces he pensado, bueno, Pero cuando hablo, un matiz simplemente, perdóname que te interrumpa, cuando hablo del debate público de la burbuja en la que vivimos instaladas, en este verano no, pero en el anterior, no sé si algunos recordarán que en Galicia hubo un bar, sí, un municipio llamado Oleiros, gobernado por el BNG, por cierto, donde se decía lo de chinchos, estamos hartos, lo cerramos, tal y que cual. ¿Cuántos bares hay en Galicia y restaurantes? ¿Cuántos? ¿Cuántos tomaron la misma medida? ¿Cuántos se quejaron de los madrileños? no, Madrid al final... Es decir, hay un tema de debate público que a algunos les parece que tienen que inflar y que hay algunos que además con las redes sociales pues todo adquiere una dimensión hasta ese momento desconocida. El último debate en redes Pero sociales queda, estos días es pero el que alcalde, pide el eso Nobel queda. de la Paz para Sánchez, así que hagamos una idea de por dónde va. No, lo que quiero decir es que, en mi opinión, que hay un discurso de señalamiento de Madrid desde instancias políticas y desde el debate público también lo hay de señalamiento, pero que creo sinceramente que al margen de aquellos que están politizados hasta el extremo, no se corresponde con la realidad y el sentido social. Dicho lo cual, estoy muy de acuerdo contigo en que tenemos que cuidar especialmente esta cuestión, porque es obvio que están tratando de crear ese caldo de cultivo y que por tanto lo que tenemos es que impedir que ese caldo de cultivo. Y eso solo se hace, y estoy de acuerdo contigo, desde el fortalecimiento y desde generar la convicción entre todos que somos capaces de mejorar y que Madrid no es un elemento depredador de recursos, sino un elemento generador de riqueza que se debe distribuir en el conjunto del territorio. A mí me parece que puede haber dos formas de que eso sea evidente para gente que no es de Madrid. Una, que sea evidente que Madrid es el gran escaparate de lo que pasa en España y de lo que se produce en España a la hora de vender cosas fuera, que sea también Madrid y que se note que es el mejor cliente, además de buenas parte de las cosas que se producen. Y quizás, por ejemplo, el ayuntamiento puede mostrar que es un gran cliente de cosas que pasan. Se me ocurren algunas que ya las hemos comentado en privado, desde edificación en madera que pudiese, llegado el momento, en el país con la tercera o cuarta, depende a veces va, es ambivalente, tercera o cuarta masa forestal de Europa. Si el ayuntamiento tuviese una legislación para que los edificios públicos se construyesen en madera, cosa que ya se está haciendo, y ya hay Estamos una haciendo, ya has biblioteca que dicho, ya se ha hecho y algún edificio de vivienda social que en ya se ha Barajas. hecho, pues estaríamos generando futuro en sitios, en sitios del mundo rural donde hoy no hay, o visibilizar otros sectores y otras del mundo rural, como puede ser el de la lana. Aquí te pasan las ovejitas de vez en cuando llevan 2 años sin pasar, pero Llevan 2 años sin pasar. Yo creo que el que nosotros tenemos en España, la lana merino, que es considerada una de las mejores del mundo y podemos hacer de ello un gran escaparate que mejoraría todo este sector en el mundo rural. Pero también en zonas industriales, al final no somos una ciudad industrial, aunque tengamos un 10% de industria, que no está mal, tenemos Airbus, tenemos Stellantis, tenemos Talgo, pero digamos que nuestra industria está repartida en el resto del país. Y, por ejemplo, en mi barrio, el parque infantil es de una empresa que se llama Jolás, que es de Zarauz. sí. ¿Tendría sentido que el alcalde de Madrid, el día que se contratasen nuevos parques infantiles, fuese a la puerta de la fábrica de Jolás a firmar y a dar un discurso? No vaya a ser que algún despistado que trabaja ahí dentro y que vota, por ejemplo, a Bildu, se acuerde de que la comida que les llega a sus hijos se la estamos pagando los madrileños. Quiero decir, aunque sea también por el interés. Me refiero que ese tipo de cosas también son las que ayudan a mejorar nuestra convivencia entre todos y Sí, todas. sí, sí. Entre todas cosas ayuda, por ejemplo, que cuando estamos hablando de políticas de vivienda, el Ayuntamiento de Madrid ha ejecutado más presupuesto en política de vivienda que las siguientes 15 ciudades de España juntas. Y esto significa que tenemos proveedores de vivienda por toda España. O significa que cuando hemos ejecutado en los últimos 6 años 3.500 millones de euros en inversiones e infraestructuras. 3.500 millones de euros. Hubo un año que fuimos la administración que más dinero ejecutó en inversión en obra pública en España, lo cual te da una idea
de la capacidad que tenemos y por tanto también de que nosotros obviamente queremos mostrar ese compromiso y esa solidaridad con el resto nacional. Cierto es que tú también sabes que ahí la legislación es estricta, la legislación no te permite precisamente establecer discriminaciones muchas veces en función de nacionalidad o en función de territorialidad, sino que son concursos abiertos y en ese sentido nosotros tenemos poca capacidad, digamos, de poder introducir factores que pudieran beneficiar incluso a territorio nacional respecto de otros territorios de la Unión Europea. Pero en todo caso, insisto, yo creo que el compromiso de Madrid se muestra claramente en, uno, es decir, 70% de los fondos de solidaridad interterritorial salen de la Comunidad de Madrid. Solo hay 3 comunidades que son donantes, digamos, desde el punto de vista de la solidaridad, que es Madrid, que es Cataluña y que es Baleares. Madrid es la primera y aporta el 70%, por mucho que lo quieran negar. Y en segundo lugar, insisto, el crecimiento económico de Madrid es bueno para el conjunto de España, porque no lo hacemos a costa de depredar los recursos del resto de España, sino que lo hacemos desde nuestro compromiso con el conjunto de la nación. Vamos mal de tiempo. Le voy a hacer 3 preguntas más. La primera, ya vamos a bajar a la parte metropolitana. Has hablado sobre infraestructuras. Ahora una de las más importantes es la del soterramiento de la 5, que viene de alguna forma a continuar todo el soterramiento de Madrid-Río, Sí. que era la forma de abrir la ciudad a su sur, ¿no? Una vez que la ciudad ya está abierta a su propio sur municipal, ¿qué importancia consideraste que tiene la costura entre el sur del municipio de Madrid con el sur del área metropolitana y sobre todo con la corona, con la primera corona, con Alcorcón, con Getafe? Bueno, teniendo en cuenta además ¿Y que qué relaciones intermunicipales hay teniendo en cuenta que hay muchos, con varios de estos municipios, una parte de la calle es Madrid y otra parte de la calle es el municipio correspondiente, ya sea Alcorcón, ya sea Getafe, y por tanto que nuestra interrelación es permanente, es decir, a Madrid entra aproximadamente 1 millón de personas al día. Y ese millón de personas básicamente, hombre, viene de otros núcleos poblacionales, pero básicamente viene dentro de lo que es el área metropolitana de la ciudad y por tanto la interrelación. Nosotros hay mecanismos de coordinación. Es fundamentalmente a través de la comunidad y quizás el más importante que tenemos es el Consorcio Regional de Transportes. Es decir, al final, yo creo sinceramente, por otro lado, que Barcelona tiene bastante resuelto esta cuestión de la coordinación. Ellos sí que tienen un área metropolitana tal y como está definida, con una serie de competencias y que les está funcionando. También es cierto, claro, que Barcelona es la mitad de población que la ciudad de Madrid y por tanto lo pueden tener algo más sencillo. Pero básicamente la coordinación que nosotros tenemos es a efectos de Consorcio Regional de Transportes. Hombre, obviamente A cuando nivel nosotros municipal hacemos... entre los ayuntamientos no tienen tanta coordinación Bueno, nosotros o lo no que deberían tenerla. no, nosotros lo que tenemos es diálogo. Es decir, nosotros cuando son cuestiones que tienen intereses cruzados y que nos afectan a los municipios, nosotros por supuesto tenemos diálogo. Hicimos un proyecto que puede parecer pequeño, pero que yo creo que es un buen proyecto, como fue, por ejemplo, extender Bicimat en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo a Pozuelo. No es algo que decía, no tiene ningún sentido que tú tengas una estación en una calle que tiene una acera que es Pozuelo y otra Madrid y no tengas la capacidad en este caso de si vives en Pozuelo y ir en Bicimat desde Pozuelo pasando por la Casa de Campo y llegar al centro de Madrid en bici. Bueno, pues ese es el tipo de cosas que nosotros queremos trabajar también en mecanismos de coordinación con el resto de municipios. Por ejemplo, la coordinación en temas de vivienda. Usted acaba de nombrar a Diego Lozano, que viene de director de la Sí. empresa municipal de la vivienda, como nuevo director de su gabinete. ¿Qué objetivo tiene en la vivienda y qué objetivo en la coordinación de la vivienda con el resto con estos municipios de los que estamos hablando? ¿Hay algún tipo de coordinación con ellos o Bueno, todo es a través de la Comunidad de Madrid? Ahí en el tema de viviendas a través de la Comunidad de Madrid, porque al final los instrumentos urbanísticos que tienen la capacidad de supervisión y de establecerlo desde el punto de vista del ámbito regional es la Comunidad de Madrid y por tanto nosotros cuando tenemos que hacer alguna modificación puntual que afecte en temas de vivienda a otros municipios, fundamentalmente es la comunidad la que establece lo que son las prescripciones necesarias. Vivienda que es el problema más grave que tenemos en estos momentos en Madrid, eso sin duda. Nosotros lo ¿Qué tenemos. objetivos tienen para terminar el mandato? Mira, mi objetivo es que Madrid sea la primera ciudad en construcción de vivienda asequible una vez que finalice este mandato. Es decir, que tengamos la capacidad finalizada este mandato de construir de forma masiva y de construir de forma rápida. De forma rápida nosotros hemos puesto instrumentos administrativos ya, es decir, nunca ha sido tan fácil construir ni tan rápido construir en la ciudad de Madrid y nunca ha habido tanta bolsa de suelo en estos momentos como está disponible en la ciudad de Madrid para poder construir. Seguimos trabajando, porque hoy lo
Hoy comunicábamos que también estamos ya para aprobar la nueva Centralidad del Este, iniciar la tramitación administrativa de la nueva Centralidad del Este, que prácticamente sí que era la última gran bolsa de suelo disponible que quedaba todavía pendiente por desarrollar en la ciudad de Madrid, pero oye, en los desarrollos del sureste tenemos ya la capacidad de construir miles de viviendas. Y yo lo que siempre le digo a los madrileños, es decir, aquí la cuestión está en decir la verdad en un tema tan sensible, y yo creo que les puedo decir tranquilamente que vamos a ser la primera ciudad en construcción de vivienda asequible en Europa a lo largo de los próximos años. Y cuando hablo de vivienda asequible no hablo únicamente de vivienda pública, porque vivienda pública es la parte más pequeña de toda la vivienda que se construye. En estos años en que la vivienda ha sido el gran lema del gobierno nacional, el año en el que menos vivienda pública se ha construido en España fue el año 2023. Se dice pronto, en el año 2023, pero es que la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid construyen el 50% de la vivienda pública que se construye en España. Es que el año 2024 la Ciudad de Madrid construyó más vivienda pública que Barcelona, que la Comunidad Autónoma de Cataluña y que la Comunidad Foral de Navarra. La Ciudad de Madrid. Entonces, nosotros podemos entrar en los debates sobre la ley de vivienda. Podemos entrar en los debates sobre el límite de los precios, que yo creo que tiene poco debate al respecto en cuanto a las consecuencias nocivas que tiene. Pero o ponemos el acento en construir y en construir lo más rápido posible y en que tenga la característica de ser asequible una buena parte de la vivienda, o no vamos a ser capaces de dar solución a ese problema. Dentro de 15 años, en 2040, la población de Madrid, según las proyecciones, aumentará a 1 millón de personas, del área metropolitana estoy hablando. Si estuviesen para entonces, Bueno, cosa que no van a estar, y no descartes de la ciudad. y de la ciudad, pues De la ciudad no descartes también. que... Pero claro, entonces, a más, si estuviesen para entonces terminados todos los desarrollos urbanísticos que están en este momento, los 30 desarrollos urbanísticos principales que están en este momento aprobados en la Comunidad de Madrid, aún así tendríamos un déficit, esto es cálculo mío que he hecho Sí. rigurosamente, de 166.000 viviendas y 440.000 personas sin hogar. Casi 500.000 de personas. El otro día, esta semana, la semana pasada, el director del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona echaba unas cifras parecidas para ellos en sus proyecciones. Es decir, con casi en 15 años 500.000 de personas sin hogar, eso significa que puede haber muchas chabolas. Y buena parte de ellas buena parte de ellas estarán en Madrid, muchas partes de ellas estarán también, ojalá no, pero estarían en la corona metropolitana, en municipios como Alcorcón, como Getafe, que quizás no están desarrollando todas las viviendas, por eso me interesaba el tema de la coordinación en tema de viviendas. No estén desarrollando todo lo que deberían desarrollar. Pero aquí en Madrid también creo que debería desarrollarse muchísima vivienda precisamente para dar salida a esa ola que se nos viene encima con todos los problemas que puede tener volver al chabolismo, ya sea de enfermedades que han desaparecido ahora pero que pueden claro. volver, de centros públicos que están sobrecargados porque oficialmente esos sitios son descampados y no son zonas donde vive gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, construir como tal, construir vivienda no debe ser la única cosa. Lo que hay que hacer también es construir ciudad. Es decir, tiene que ser una ciudad que tenga mezcla de usos, que haya zonas de trabajo para que no ocurran, antes ha dicho usted, todos los movimientos de personas que entran y salen cada día. Bueno, una ciudad con muchos centros, entendiéndose el área metropolitana, es una ciudad donde no hace falta que toda la parte de trabajo principal, y Madrid es una ciudad muy descompensada en su norte con su sur, esté en la parte norte y que haya cientos de miles de personas cada día que tienen que ir hacia el norte de la ciudad colapsando los servicios públicos. Estamos arrancando, que de hecho, bueno, Manuela Carmena fue la que puso en marcha definitivamente Madrid Nuevo Norte. Ya tenemos ahí una nueva centralidad para la ciudad, una nueva centralidad de verdad, o sea, con mucha vivienda, pero también con mucha oficina, con muchos servicios, etcétera, etcétera. ¿Para cuándo un Madrid Nuevo Sur? Pues iba a apuntarte eso, es decir, bueno, aparte, para el tema de la vivienda, yo creo que en los términos en los que tú estás apuntando, yo creo que hay dos cuestiones, y una sobre la que tendríamos que debatir más temprano que tarde, que es la densificación, es decir, hasta qué punto no tenemos que hacer edificios más altos en esta ciudad y no tenemos la capacidad. Obviamente, además, la densificación en términos de prestación de servicios públicos es bastante más eficaz y bastante más eficiente, te permite una ocupación del territorio bastante más racional y te genera además la posibilidad
de que al mismo tiempo haya más espacio público y más espacio público verde, porque obviamente tienes esa significación. Y en segundo lugar, el desarrollo, yo creo que es una oportunidad para el desarrollo de ciudades que están no ya exclusivamente en nuestra área metropolitana, sino todo el ámbito de lo que es la influencia de la ciudad de Madrid y que también tienen la oportunidad de atraer personas que bien conectadas con Madrid están apenas a media hora en tren en AVE, como te puede pasar en Toledo, como te puede pasar en Segovia, fortalecer, por cierto, comunicaciones, es decir, con Ávila o Talavera, por ejemplo, no tiene ningún sentido que no tengamos mejores comunicaciones en estos momentos que las que tenemos. Talavera, recordemos que es una ciudad de 125.000 habitantes, ahí, más grande incluso que la propia Toledo, y por eso yo creo que ahí nosotros tenemos que actuar desde el punto de vista de las competencias de Madrid. Posiblemente habrá que hablar de la densificación en un momento dado. Desde el punto de vista de la solución al problema, también habrá que hablar de todo ese entorno circundante de no solo la ciudad de Madrid, sino de la Comunidad de Madrid, que pueden tener una oportunidad y en la que la facilidad de las infraestructuras y las comunicaciones que tenemos ahora hacen que puedan aprovecharse de ese beneficio y de esa generación de actividad económica en la ciudad de Madrid. Tenía, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Última pregunta. Tenía dos, sobre una sobre movilidad y otra sobre... Pero había una segunda parte que no me he acordado de responderte. ¿Cuál era? Era... Me he metido creo en el que tema de la densificación de sí, el vivienda. tema de densificación y el tema de lo de Madrid Nuevo Sur. Madrid Nuevo Sur, eso me interesa especialmente. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad única que son todos los terrenos de Atocha. Y va por el lado de que hay un desarrollo urbano que a mí me gusta especialmente en la línea de lo que tú estabas apuntando, que es Méndez Álvaro, que yo creo que es un desarrollo que precisamente tiene una mixtificación de usos, donde se genera tanto el uso residencial como el uso terciario, donde hay grandes empresas en estos momentos que están trabajando desde Méndez Álvaro y muchas personas que viven allí y que tienen esa centralidad de tener el trabajo cerca, de estar en el sur de la ciudad de Madrid, de tener también la residencia. Y yo creo que ahí tenemos la oportunidad para generar un gemelo de Madrid Nuevo Sur y por tanto generar también una centralidad en el sur, que son todos esos terrenos de Adif, que se va a trasladar ya toda la logística hacia Vicálvaro, una infraestructura que han construido allí y que por tanto es una cuestión que tenemos que abordar, que yo he dicho alguna vez que está dentro de nuestros planes, desde luego, que también en alguna vez ya hemos hablado, aunque sea informalmente, con el gobierno, para decirle ya que nosotros estamos interesados en desarrollar esa operación, que yo creo que, igual que sucedió en la operación Campamento, hemos demostrado que cuando nos queremos sentar, nosotros nos sentamos y que cuando quieren hablar, nosotros hablamos y que cuando quieren llegar a acuerdos, llegamos a acuerdos que sean beneficiosos para la ciudad. Y yo creo que ese va a ser el gran reto y la gran asignatura pendiente que nos permitirá configurar, si lo quieres denominar así, esa centralidad del sur con esa réplica de Madrid Nuevo Norte en todo ese área. Y que además tiene el ejemplo tan cercano de Méndez Álvaro. Iba a hacerle una pregunta sobre movilidad y otra sobre el turismo y sobre la presión también que ejerce el ser una capital global en el centro de la ciudad, pero bueno, como temas, quería entrar en temas como el Airbnb o como el Bernabéu u otros problemas, pero ya dejo que los cuchillos que los estará Seguro que hay picando algún más de vecino del uno. Bernabéu por aquí también. Ya dejo eso para preguntas para el público. Nada, una pregunta ya para terminar. Tipo test, el nombre de un alcalde que no sea de Madrid, que sea un referente para usted. Bueno, creo que todos tenemos y todos diríamos prácticamente lo mismo. Es decir, yo creo que Paco de la Torre, no digo que yo vaya a estar el número de años de Paco de la Torre, pero mira, yo más que creo que tú, la forma que tienes de hacer crecer la ciudad, hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho. Uno que es la visión personal de un alcalde, que es Paco de la Torre, que lo ha venido trabajando durante los 22, 23 años que está siendo alcalde, que ha conseguido transformar Málaga, seamos realistas. Málaga se ha transformado, Málaga es una referencia, Málaga ha adquirido una imagen de marca que en una ciudad es muy complicado de poder hacer y oye, Paco de la Torre es un tipo extraordinario. Y en segundo lugar, Bilbao. Bilbao es una ciudad que yo creo que todos los que tenemos una cierta edad recordamos una ciudad gris, un tanto oscura en los años 80, con la ría, donde era peligroso echar la gabarra a la ría, no sé cómo deciros, no es por caricaturizar, pero sí por decir que Bilbao ha tenido una evolución extraordinariamente positiva. Y esto no ha sido tanto por un alcalde, que tuvo un alcalde buenísimo, que es Iñaki Azcuna, porque era un alcalde extraordinario, como porque ha habido una continuidad institucional de políticas en la ciudad de Bilbao. En Bilbao, en los años 90, hacen un plan que se llama Ría 2000.
Oye, por Bilbao han pasado diferentes gobiernos, diferentes diputaciones, podían haber cambiado en un momento dado. Todo parte de una idea que en aquel momento pudo parecer hasta extravagante. ¿Qué hacemos colocando un Guggenheim precisamente al lado de la ría? Y a través de colocar un Guggenheim formulan un plan de regeneración y de reforma urbana que hace que para mí Bilbao sea una de las ciudades más atractivas que hay en España, sin duda en estos momentos. Por tanto, yo siempre cuando hablo de estas cuestiones digo, una ciudad se puede transformar bien por una continuidad de políticas, como es en el caso de Bilbao, bien por un alcalde como es Paco de la Torre. ¿Y de fuera de En el España? caso de Madrid, yo te diría que es una continuidad de políticas a través de alcaldes que cada uno hemos dado un sello diferente en nuestra forma de entender la alcaldía, pero que fundamentalmente hemos tenido un hilo conductor que ha permitido que Madrid esté en estas condiciones. Una ciudad de fuera de España sin Una, explicarla. ¿Cómo? Sin explicarlo. Mencione una ciudad de fuera de España. Una ciudad de fuera de España que a mí me gusta en estos momentos y Sí. que yo tome como referencia y como modelo. Pues mira, yo por lo que he visto y estuve hace relativamente poco, yo te diría que Miami es una buena ciudad. Yo Bien. creo que Miami es una buena ciudad, la verdad. Y que Miami ha sabido aprovechar su potencial, tiene una estrategia de crecimiento y sabe gestionar esa ciudad, que ha tenido que afrontar problemas serios como desafíos en materia de seguridad, por ejemplo, y ha sabido afrontar esos desafíos en materia de seguridad. Yo creo que es una buena ciudad. Y si me dices en Europa, yo te diría que en estos momentos yo creo que Milán también es una buena ciudad. Milán. Y por último, un libro que no sea, un libro sobre ciudades que no sea de Madrid. O sea, que no sea el tuyo. No, de verdad, no es porque sea el suyo. No, yo lo recomiendo. Bueno, aparte de poder recomendar otro, yo recomiendo Pero hoy no hemos el venido a tuyo. hablar de mi libro. Bueno, ya, pero es que me parece que es un grandísimo libro sobre esta ciudad. Y luego me dejaron, lo que pasa es que no me acuerdo. Yo cuando vinieron los encargados del estudio del IES, me dejaron varios libros que habían escrito ellos sobre diferentes actuaciones en las ciudades, desde el punto de vista de sostenibilidad, de innovación digital, de crecimiento económico, de mantenimiento de la cohesión social. Son 5 libros los que me dejaron. Los autores eran Pascual Berrone y Javier, no me acuerdo ahora el apellido, pero que son muy ilustrativos de cómo puedes ver la visión de una ciudad, o qué visión puedes tener de una ciudad en muy diferentes materias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Da paso al público para que Vale, puedan ¿alguna preguntar. Muy bien. pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Lo que les voy a pedir es que hablen al micrófono porque la sesión se graba y si no, no podemos escucharlas. Vale, gracias. Aunque me vean por la pantalla, estoy aquí al lado. Lo primero, gracias, ha sido muy interesante. Y quería preguntar, es verdad que en términos de PIB estamos pues, a años luz de otras ciudades, pero eso también se traduce en un nivel salarial mucho más bajo, un precio por metro cuadrado de vivienda o de oficina mucho más bajo. Entonces, eso también se puede convertir en una ventaja competitiva a la hora de atraer empresas. Entonces, se está explotando esa ventaja que tiene Madrid frente a otras ciudades europeas a la hora de bueno, pues atraer empresas que quieran instalarse en Europa. Sí, es cierto que claro, los costes en Madrid son inferiores a los que hay en otros lugares. Es decir, nosotros ahora mismo somos la segunda ciudad en inversión inmobiliaria en estos momentos en Europa, únicamente detrás de Londres, si no me equivoco, y por tanto eso quiere decir que los inversores ven oportunidades, pero que además ven la capacidad de poder rentabilizar esas oportunidades. A partir de ahí, y permíteme hilarlo con una reflexión sobre Madrid, porque también hay que ver cuáles son los riesgos que tiene una ciudad que está en constante crecimiento como Madrid. Y el riesgo principal que tiene Madrid es fracturar la cohesión social, es decir, el proceso de crecimiento no puede significar que dejemos de ser una ciudad, o dicho de otra manera, que pueda haber lugares de la ciudad que no se sientan partícipes de este proyecto común que tiene que ser Madrid, porque haya gente en la cual entienda que es una ciudad de varias velocidades. Eso todavía no pasa en Madrid, ni tenemos esa sensación en Madrid, pero es cierto que es un riesgo que tenemos que saber. Por ahí va también el tema de los salarios, es decir, obviamente si la ciudad se encarece y los salarios no suben, vamos a tener un caldo de cultivo en el que pueda haber un descontento social importante y tenemos que ser capaces de saber cómo conjurarlo. Aparte, obviamente, de trabajar desde el punto de vista de la actividad económica, de trabajar desde el punto de vista de tratar de tener empleos cualificados, por supuesto de que puedan subir los salarios. Hay una doble cuestión que en el ayuntamiento trabajamos. En primer lugar,
que haya una igualdad de oportunidades y, por tanto, y al final, que sea cada uno el que decide dónde quiere llegar, pero que el punto de partida nos lo marque, no, lo tengamos en situación idéntica, sea cual sea la condición socioeconómica que tengamos o sea cual sea el código postal donde hayas nacido en la ciudad de Madrid. Y en segundo lugar, y por ahí va también el dato que para mí es extraordinariamente relevante, que decíamos antes de San Cristóbal de los Ángeles, con la media de edad superior a la media de edad de Alemania, que vivas donde vivas en la ciudad de Madrid, tú tengas unos estándares de servicios públicos homogéneos, mínimos, y que te garanticen que efectivamente vivas donde vivas en la ciudad de Madrid, tú tienes unos buenos servicios públicos. Si nosotros somos capaces de conseguir eso, si nosotros somos capaces de generar esas políticas, entonces conjuraremos ese riesgo de fractura de cohesión social derivado del crecimiento que tiene la ciudad de Madrid en estos momentos. Soy Sigfrido, sonará la voz, estoy aquí en el córner, desde aquí os veo. Pero es arquitecto este, ¿no? Primero agradecer al Colegio Notarial y a muchos compañeros que he visto aquí, arquitectos, y después hubo una vez que para elogiar a un político de carácter nacional le dijeron que tenía España en la cabeza. Yo creo que tú, José Luis, que tú, alcalde, tienes Madrid en la cabeza. Lo he visto esta tarde otra vez y de manera a lo mejor más clara. Pero hay determinadas contradicciones que han salido en la conversación. Claro, la calidad de vida al lado de que vienen chavales a estudiar arquitectura desde Ciudad Real y viven en una habitación. Estamos volviendo a la habitación sin ventilación, sin iluminación. Es decir, estamos volviendo a los años 40, ni siquiera a los años 60, los años 40 y 50 de Madrid, y ya se está generalizando, ya no es la excepción. Ahora mismo comparten incluso esa habitación sin ventilación, ¿no? Eso nos lleva al debate que habéis tenido sobre la densificación de lo ya existente, es decir, es posible dar más densidad a la ciudad existente. Ahí tenemos zonas de los años 50-60, Aluche, La Elipa, donde cabe perfectamente trabajar en dar vivienda, en hacer vivienda todavía. Y luego lo que parece más claro, y en este mes de septiembre me ha llegado a través de 3 foros ya, la densificación en los nuevos crecimientos, donde se está generalizando entre los urbanistas, arquitectos, que hemos fallado. Hemos querido pasar de 180 habitantes por hectárea a 30. Eso ha dado como consecuencia unos PAUs, sobre todo los PAUs del norte, de los años 90 y ahora los desarrollos del sureste, con unas densidades sobre las que todos tenemos dudas, ¿no? Hasta el punto de que ahora se aprueba una ley donde se aumenta el 20% de edificabilidad en los edificios protegidos y no va a provocar, creo, sinceramente, que no va a provocar ningún problema urbanístico, ni de dotaciones, ni de equipamientos. Por tanto, ahí está el debate. Yo creo que hay que ser muy valientes, y tú lo eres. Conjuntamente el debate de la densificación del futuro, es decir, y sin complejos y sin problemas. Y el segundo tema es el desatasco de la administración, es decir, en lo que sé que estás peleando, trabajando, tanto tú como Borja Caravante, de manera importante, pero bueno, ahí está, es decir, seguimos con unos tiempos de licencia y con unas circunstancias penosas para los promotores y para nuestros clientes, ¿no? Nada más, muchas gracias. Vuelvo a terminar como empecé, al Colegio Notarial por la invitación. Bueno, gracias a ti, Sigfrido, que sabes que coincidimos prácticamente en todo. Claro, nosotros no lo planteamos, lo que tú estás diciendo, es decir, Madrid crece en 200.000 habitantes en los últimos 2 años, pero no tenemos vivienda para 200.000 habitantes, es decir, la única manera es que efectivamente estén yendo a habitaciones y por tanto no estén yendo a vivienda completa para ellos, sino que estén yendo a habitaciones. Esto, claro, ¿cómo se tiene que solucionar? Y yo creo que ahora, Sigfrido, la ventaja que tenemos es que la sociedad es lo suficientemente madura desde el punto de vista de la conciencia del problema de la vivienda como para poder aceptar soluciones que a lo mejor anteriormente no tenían tan buena prensa o tan buena publicidad. Pero es cierto, es decir, el territorio es limitado, el territorio es finito, la calificación urbanística de la ciudad de Madrid está ya prácticamente completa y por tanto ya sabemos más o menos cuántas viviendas, de acuerdo a los parámetros actuales, vamos a ser capaces de hacer.
como tope máximo a lo largo de los próximos años y por tanto eso nos obliga a que si cada vez tenemos más población y cada vez tenemos más problemas de acceso a la vivienda, tenemos que ser imaginativos. Tú planteabas, ¿no? Habitualmente cuando se habla de incrementar la oferta de la vivienda, se habla en los nuevos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Tú dices, oye, pues yo tengo los desarrollos del sureste, venga, a la operación Campamento otras 10.000, la operación Madrid Nuevo Norte otras 10.000, ahora la nueva centralidad del este las correspondientes. Porque claro, no nos habíamos fijado habitualmente en la ciudad ya consolidada y en la ciudad ya edificada y en las oportunidades que nos da la ciudad edificada. Por eso nosotros planteamos esa reforma que ya ha sido aprobada por la Comunidad de Madrid, en las cuales lo que decimos es tan sencillo como, oye, tienes un edificio dotacional privado que no tiene uso en estos momentos porque fue calificado como tal en el Plan General del 97 y en el año 2025 ya no tiene la realidad que se preveía en el año 97, oye, pues transfórmalo en residencial. Nosotros te dejamos que lo transformes en residencial. ¿Tienes un terciario en las mismas condiciones? Transfórmalo en residencial y además te permitimos y te damos una prima de edificabilidad. Efectivamente, nosotros te aumentamos la edificabilidad en ese edificio para que le puedas sacar incluso más viviendas. Por eso creo que ese es un camino y ese es un debate que vamos a tener encima de la mesa y que yo creo que en un momento dado habrá que abordar de manera seria y de manera rigurosa. Habitualmente no es lo que ha gustado y habitualmente se ha generado cierto rechazo el tema de la densificación, pero cuando tenemos un problema tan grave como es el de la vivienda, no podemos renunciar a cualquier medida que sea positiva para generar vivienda y para generar vivienda asequible en la ciudad de Madrid y por tanto, como suelo habitualmente decir, no sé al final en qué acabará ese debate, pero lo que no podemos es hurtarnos el debate. O sea, lo que no podemos es dejar de plantearnos soluciones para el problema de la vivienda que en un momento dado puedan ser reales y puedan ser eficaces. Y es más eficaz ahora mismo, o es tan eficaz como los desarrollos nuevos, tratar de generar vivienda en edificios que ya no tienen el uso o que ya han perdido el uso para el que fueron concebidos en el Plan General del 97. Y eso es lo que hemos aprobado con el famoso Plan Reside. Me piden que le haga una pregunta. Sí. ¿Cuántas viviendas tiene en la cabeza? Porque está hablando de vamos a construir, pero Bueno, me dan un ahí veo a la dato. presidenta de Asprima, que a lo mejor tiene mejor el número de viviendas en la cabeza que las que tengo yo, ¿no? Pero al final a mí me daban el otro día los datos para el debate sobre el estado de la ciudad. Hay un dato que a mí me dio Asprima que nos da idea de la gravedad del problema al que nos enfrentamos, que necesitamos, si no me equivoco, 40.000 viviendas al año nuevas en la ciudad de Madrid para absorber las demandas de población que tenemos en estos momentos, 40.000 viviendas. Estamos construyendo 9.000 en este año en la ciudad de Madrid. Por supuesto, es la ciudad que más vivienda está construyendo con notabilísima diferencia respecto de la siguiente. Por eso nosotros, a lo largo de esta legislatura, estamos en condiciones de decir que hay desbloqueado suelo para construir aproximadamente unas 90.000 viviendas en la ciudad de Madrid. No quiere decir que se vayan a construir para mañana, pero que sí tenemos la capacidad de tener suelo para construcción de 90.000 viviendas, que estamos trabajando para que tengan esa misma capacidad, unas 80.000 viviendas en estos momentos, pero todo eso también tiene sus plazos y todo eso tiene también, lógicamente, en la construcción, los problemas que tienen los promotores, problemas de financiación, problemas de mano de obra que hay en estos momentos que tienen y que, oye, que hace muy difícil poder acelerar la construcción de viviendas. Pero bueno, que en términos generales, al margen de Operación Campamento, obviamente todavía no tiene la capacidad de empezar a construir, pero habrá 10.000 viviendas. Madrid Nuevo Norte, cuando empiecen, tendrán también unas 10.000 viviendas en diferentes fases, pero las bolsas de suelo más importantes que tenemos en Madrid, que si no me equivoco, son Desarrollo del Sureste y la nueva Centralidad del Este, de una u otra forma son unas 200.000 viviendas. Y haré más preguntas. Sí, allí hay una. Sí. Perdón. Hola, buenas tardes. Quería preguntar una pregunta de esas 90.000 viviendas o esos números que acaba de decir, ¿cuántas serían 100% públicas a través de la empresa municipal de la vivienda? No solo no incluir las privadas y públicas, sino para que sean viviendas realmente asequibles. Gracias. Bueno, es que creo hay que diferenciar entre lo que es la vivienda social y lo que es la vivienda asequible. Es decir, la MV tiene 10.000, va a alcanzar por primera vez 10.000 viviendas al final de este año. Nunca había tenido 10.000 viviendas. Para que nos hagamos una idea del esfuerzo, el Ayuntamiento de Madrid ha incrementado su parque de vivienda pública en la MV en un 45% a lo largo de los últimos 4 años. Por primera vez estamos en condiciones de alcanzar las 10.000 viviendas. Pero eso son viviendas sociales. Es decir, viviendas que están dirigidas con carácter general a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
o que no tienen la capacidad económica ni siquiera para poder acceder a una vivienda. Eso lo tenemos que cubrir desde la administración y la AMV lo está haciendo. Tenemos que hablar de vivienda asequible, porque la vivienda asequible es el verdadero problema que tenemos, el problema real, porque la vivienda asequible alcanza un número mucho mayor de personas, especialmente a los jóvenes y las familias. Cuando hablamos de vivienda asequible estamos hablando de aquellas personas que teniendo una capacidad económica, esta sin embargo no es suficiente para acceder a una vivienda. Y ahí es donde tenemos ese problema en la ciudad de Madrid, porque obviamente la gente se nos puede ir o la gente puede no querer venir a esta ciudad como consecuencia de esos problemas de acceso. La AMV también trabaja en ese ámbito, porque la AMV ha sacado derechos de superficie para poder construir viviendas en régimen de alquiler asequible con un tope de no más del 30% del ingreso. Se ha aumentado hasta el 5,5% de la renta que está prevista para que pueda ser alcanzable a esas personas, pero en general el esfuerzo que estamos haciendo. Insisto, o sea, viviendas de protección, tal y como cual no es el grueso de lo que se va a construir, porque son las que son. Lo que nosotros pretendemos es que de verdad lo que se ejecute y se construya son viviendas asequibles en la ciudad de Madrid. Gracias. Si hay más preguntas, encantado. ¿No hay más preguntas? Creo que sí, ahí por allí al fondo. Es que había que subirse aquí para verlo. Ah, Hola, yo soy Lucía, yo trabajo en la empresa municipal de la vivienda. A mí me parece muy bien el plan de construir vivienda, pero lo que ha recalcado Fernando Caballero, ¿no? De construir ciudad, ¿sabes? Además, yo creo que con el cambio de uso, ¿no? De muchos locales a vivienda, se está perdiendo todavía más la ciudad y creando infravivienda. Entonces, no sé, creo que hay que hacer mucho hincapié en trabajadores sociales para gestionar la población de la empresa mía. Y también el tema muy importante de construir ciudad, ¿no? Fomentando polideportivos, colegios, no sé, los ensanches tienen que tener servicios, ¿no? Aparte de transporte, cercanías, que eso ya no depende a lo mejor de ti, depende de la comunidad. Pero bueno, del Estado, ¿en qué cercanías del manera, Estado. bueno, los cercanías, ¿no? De la Comunidad de Madrid, ¿en qué manera Fernando Caballero orienta esta creación de ciudad? O cómo, no sé si hay una planificación en este sentido, ¿no? De Sí, intensificar el servicio, los servicios. sí, por supuesto. Es decir, es cierto que se había producido la transformación de locales comerciales y eso a nosotros nos preocupaba porque el comercio de proximidad es determinante para el mantenimiento de los barrios y por eso queríamos hacer un esfuerzo. Por eso nosotros en el Plan Reside, por ejemplo, hemos prohibido ya la transformación en locales comerciales precisamente en los principales ejes tal y como están definidos en el Plan General del 97 para que no se pudiera producir esa pérdida, no ya de actividad comercial, yo lo considero un elemento patrimonial de la ciudad, lo que es el pequeño comercio, porque, insisto, esta es una ciudad que se construye desde los barrios a los distritos y desde los distritos a la ciudad, que se construye de abajo a arriba y no de arriba a abajo, y para eso es importante mantener una seña de identidad. Por eso, en el Plan Reside estaba previsto esa medida que tú mencionabas respecto a los comercios. En segundo lugar, ha habido un debate últimamente en las ciudades, y Fernando bien lo sabe, sobre las ciudades de los 15 minutos, ¿no? Sobre aquellas ciudades que tú vivas donde vivas, en 15 minutos tienes que tener acceso a un determinado nivel de servicios, a una serie de servicios, ya sea en términos de movilidad, ya sea en términos de infraestructuras educativas, de infraestructuras sanitarias. Yo creo que en Madrid tenemos esa cuestión. Hicimos el estudio, el 92% de los madrileños viven ahora mismo a 15 minutos de cualquiera de esos servicios. Pero es cierto que tenemos un reto mayúsculo por delante. Cuando estamos hablando de los desarrollos del sureste, estamos hablando de desarrollos en los cuales, por ejemplo, Valdecarros va a tener un número de viviendas similar al que puede tener una ciudad de tamaño medio grande en España, solo Valdecarros, y eso nos exige dar esos servicios. Nosotros somos conscientes de las reclamaciones que hay, como por ejemplo puede ser en el Cañaveral, o como pueden ser en los desarrollos del norte, o como puede ser en el ensanche de Villa de Vallecas, para ir haciendo llegar todas esas infraestructuras. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo el esfuerzo que consideramos desde luego adecuado y necesario para poder conseguirlo. Pero sobre todo por eso, por fijar esa idea que yo he dicho en mi intervención. Es decir, nosotros, si queremos mantener la ciudad de Madrid, lo que tenemos que hacer es que se viva donde se viva en esta ciudad, se tenga un acceso a los servicios públicos, un mínimo estándar, una homogeneidad de servicios públicos, y eso pasa tanto por movilidad, por seguridad, por infraestructuras educativas, infraestructuras sanitarias, polideportivos, centros de mayores, bibliotecas, centros culturales. El esfuerzo que hemos hecho a lo largo de los últimos años en el ayuntamiento ha hecho que tengamos 73 nuevos equipamientos en los últimos 5 años construidos y en funcionamiento, que estamos ejecutando ahora 22. No lo digo de verdad como publicidad, lo digo simplemente para dar cuenta del esfuerzo que hacemos para poder llegar hasta el último de los nuevos desarrollos y poder dotarle de los equipamientos necesarios. Y había
Había otra pregunta. Mi pregunta está relacionada con el tema de la movilidad y todas las intervenciones o las acciones que se están haciendo en el centro de Madrid para tener espacios de aparcamientos. Hablo Bernabéu, hablo Plaza Santa Ana, hablo Hospital del Niño Jesús. ¿Cómo es que se entiende en esa perspectiva de una ciudad más inteligente, con una movilidad más inteligente? ¿Cómo se justifican todas esas intervenciones? Bueno, en realidad, la política de movilidad es un reto que tenemos en todas las grandes ciudades, pero como siempre cuando hablamos de movilidad, hablamos de una ciudad que tiene 12 millones de desplazamientos en estos momentos al día y que por tanto tiene un impacto directo además sobre las políticas de sostenibilidad y especialmente sobre la calidad del aire, que era el gran problema que en términos de sostenibilidad tenía la ciudad de Madrid y en relación con el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. ¿Cuál es nuestro esquema de movilidad en estos momentos en la ciudad de Madrid, el que hemos venido poniendo en marcha y el que creemos que funciona desde el punto de vista de términos de sostenibilidad como de generación de recursos para los madrileños? Muy sencillo, la generación de unas alternativas que sean suficientes para entender que el coche es la peor alternativa en términos de tiempo y en términos de dinero. Nosotros lo que queremos es potenciar el transporte público, generar mejores infraestructuras de transporte público, potenciar diversos medios de moverse por la ciudad de Madrid y en ese sentido que el madrileño tenga las alternativas que le permita decir que el coche es la peor alternativa en términos de tiempo y en términos de dinero para desplazarse por esta ciudad. Digo que esto lo tenemos razonablemente resuelto dentro de la M30, pero que de M30 a M40 creo que tenemos que hacer todavía un esfuerzo especial en el ámbito de transporte público y de nuevas infraestructuras. Hemos trabajado en la empresa municipal de transportes. El año pasado llevó 475 millones de personas, se dice pronto, que es el récord de usuarios de la empresa municipal de transportes. Pero es porque hemos renovado flota de autobuses, porque hemos generado nuevas líneas de autobuses, porque hay transporte público gratuito en la ciudad de Madrid durante 14 días al año, porque tenemos 2 líneas de público de transporte. Bicimat ha batido el récord de usuarios, 1,5 millones el año pasado de usuarios de Bicimat, porque al final Bicimat hemos sido capaces de llevarlo a todos los distritos de la ciudad de Madrid y por tanto eso nos genera la capacidad de que los madrileños se puedan mover de diferentes maneras y esto nos ha propiciado los mejores datos de calidad del aire. A partir de ahí, ¿qué es lo que queremos hacer? Seguir generando infraestructuras que permitan combinar la movilidad con la mejora del espacio público. Creo que es incontestable que los vecinos de la A5 no tenían por qué tener una autovía urbana debajo de sus casas, ni siquiera que les colocaran semáforos, que no les solucionaban ninguno de los problemas, sino tener 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, pero que al mismo tiempo permita garantizar la movilidad de todos aquellos que entran y salen todos los días de la ciudad de Madrid, o que la M30 no tiene ningún sentido que vecinos que están a 300 metros de distancia tengan entre sí 16 carriles de circulación de la M30 y no tengan la capacidad de poder interactuar y poder interconectar entre los barrios. A partir de ahí, por las cuestiones que me has planteado, desde luego, respecto al parking del Niño Jesús, es una parking que está anejo a una infraestructura hospitalaria que tiene que cumplir con todos los requisitos que diga la UNESCO, pero parece razonable también que cuando estamos hablando de una infraestructura hospitalaria como el Niño Jesús haya una manera de poder llegar para todas las familias y para todos los familiares. Respecto al parking del Bernabéu, ahí estamos a expensas de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Insisto, era un parking para residentes. Nosotros habíamos hecho una encuesta entre los vecinos de la zona y se habían mostrado favorables a la demanda del parking que se había planteado y por otro lado, además nos articulaba soluciones de movilidad en torno a la utilización del Santiago Bernabéu. Y el parking de Santana es muy sencillo, es que el parking de Santana tenía riesgo estructural, tenía riesgo de caerse y por tanto teníamos que actuar de urgencia para que no tuviéramos un incidente que pudiera afectar en definitiva a la vida y a la integridad física de las personas. Yo quisiera hacer un apunte sobre el tema de la movilidad, que no lo hemos podido tratar por falta de tiempo, pero simplemente al final, por ejemplo, el soterramiento de la M30 o de ahora de la A5 no deja de ser ocultar el tráfico, pero no quitarlo. Usted ha dicho que al fin y al cabo que el transporte con vehículo privado es la peor de las alternativas. Debería ser. Claro, pero sin embargo no se plantea de ninguna manera el hecho de quitar las condiciones que hacen que haya tanto tráfico. Es decir, a otras ciudades, no sé, todos recordamos antes, cuando había muchos menos parkings, que las ciudades estaban repletas, las plazas mayores, eran aparcamientos, Sí. ¿no? Una ciudad como Múnich, por ejemplo, la manera que tuvo de sacar el tráfico fuera fue quitar plazas de aparcamientos. Entonces, en Madrid en algún momento se plantea la posibilidad de cambiar el modelo de movilidad.
Bueno, yo creo que a lo largo de los últimos años, espacio público hemos ganado en Madrid importante con las obras y las infraestructuras que hemos ido ejecutando. Al final es cierto que tú me puedes plantear, oye, pero es que estáis ocultando el tráfico debajo de esos túneles. Bueno, estamos ocultando el tráfico y estamos mejorando toda la superficie exterior, es decir, le estamos dando una oportunidad a los vecinos para que tengan una buena calidad de vida y al mismo tiempo no estamos condenando la movilidad de una ciudad como Madrid. ¿Por qué? Porque al final tenemos que asumir que también el vehículo privado debe formar parte del menú de movilidad. No tiene que ser el elemento dominante, si quieres, pero sí tiene que formar parte de ese menú de movilidad, porque en todas las circunstancias hay personas que no tienen otra capacidad de moverse por esta ciudad, ya sea por su horario, ya sea por donde se tienen que desplazar, ya sea por la carencia en determinados lugares de transporte público, que pueda ser mediante la utilización del vehículo privado. Por eso nosotros entendemos que lo debemos hacer desde la generación de las alternativas suficientes para que sea la peor alternativa en términos de tiempo y en términos de dinero, porque de esa manera incentivaremos que se puedan utilizar otros medios de transporte y permitiremos la recuperación también de espacio público, pero que es lo que hemos hecho, por cierto, a lo largo de los últimos años. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí. Ahí, aquí. Y ahí detrás también. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Sí, no pensaba intervenir, pero lo hago por, como diríamos, obiter dicta, porque me ha parecido escucharle que el ayuntamiento había hecho una encuesta entre los vecinos del Bernabéu y parece que estos estaban de acuerdo. Entonces no comprendo muy bien cómo hay ese clamor casi unánime en el Bernabéu respecto a la oposición a que se construya con fondos públicos un parking privado a favor de Real Madrid y que tenía unas poquitas plazas para los residentes. Y luego la justicia lo ha dicho así en esa sentencia que está recurrida por el consistorio. ¿Me puede explicar mejor eso que ha afirmado para ver si se ratifica esa afirmación de usted o por el contrario tenemos que quedarnos con esa imagen que nos da la asociación que está luchando a favor de los vecinos del Bernabéu y por evitar los ruidos? Bueno, en realidad el parking no se ejecuta con fondos públicos, el parking lo ejecuta el Real Madrid, es una concesión administrativa que se hace, con lo cual el ayuntamiento no pone un euro público en la construcción de esos parkings. En segundo lugar, obviamente nosotros cuando nos planteamos hacer un parking para residentes, hacemos una encuesta entre los residentes de la zona acerca de si hay una demanda de plazas de aparcamiento y respecto de esta, a nosotros la encuesta nos dijo que había una parte importante de residentes que estaban a favor de la construcción y que estaban dispuestos a poder utilizar y a poder adquirir una de esas plazas para aparcamiento a residentes. Eso es así, es una realidad. Otra circunstancia distinta es lo que ya diga el juez. Estamos esperando la sentencia del TSJ. Yo respeto enormemente a la asociación que ha recurrido esto. Oye, pues no hay nada más que decir que hablar con ellos, tratar de mejorar la situación del Bernabéu, pero insisto, nosotros hacemos la operación de los parques porque creemos que es una operación buena para la ciudad, que es buena para el entorno y que es buena también para los vecinos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo mío no es una pregunta, realmente es un agradecimiento a los dos, tanto a ti, Fernando, que nos recomendó tu padre venir a verte, así que un saludo y gracias. Y a usted, alcalde, también gracias por compartir su tiempo, la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Así que gracias. Bueno, pues yo también quiero concluir dándole las... ¿Hay otra pregunta? Ah, pero no la había visto. Venga, perdón. Sí, buenas tardes o buenas noches ya. Sí, alcalde, yo tenía una pregunta respecto de la ordenanza de las 6, y me salí aquí. Bueno, no se me ha ido. A ver. Ahora sí. La ordenanza 6/2022 de 26 de abril. Bueno, esta ordenanza entra en vigor el 17 de junio de 2022 y regula la figura de la licencia básica. Algo que a promotores y técnicos, estudios de arquitectura, pues nos gustó mucho porque, pues eso, regula que en 10 días la administración contesta y en 30 días está emitida esa licencia básica y se puede empezar a construir. Con lo cual eso fue una gran noticia. La licencia básica se concede simplemente con un estudio técnico de lo que es la definición arquitectónica del edificio en sí, es decir, parámetros urbanísticos, altura, retranqueos, edificabilidad, ese tipo de cosas, para después completar, digamos, toda esa definición de proyecto y llegar a la licencia urbanística. Tengo entendido, quizá me equivoco, pero tengo entendido que esa licencia básica no ha funcionado. Yo puedo decir que nosotros hemos sufrido eso
en el sentido de que la licencia básica llegó después de 7 meses y aún hoy no tenemos la licencia urbanística. Y se van a cumplir 2 años en noviembre. No sé si estoy en lo cierto y no sé si hay solución, pero esto creo que está ocurriendo. Creo que lo mejor es que me mande los datos de esa licencia y veamos exactamente qué es lo que ha pasado. Es decir, es aventurado que yo me pronuncie ahora. Yo creo que fue una buena medida, pero yo prefiero no pronunciarme en abstracto, sino saber qué ha pasado para, en su caso, poder dar una solución, no solo a este caso concreto, sino con carácter general, por si está pasando esto y poder agilizar esos procesos administrativos. Claro, por ahí va la pregunta mayormente, si es que era así, es decir, si a lo mejor nos ha pasado solamente a nosotros, ojalá fuera así, pero tengo entendido que no, que hay una generalidad en cuanto a que la licencia básica no va a funcionar. Pues vamos a verlo entonces. Eso es como, Muchas gracias. como decimos los notarios, que queremos ver los papeles. Sí. Así en abstracto no podemos asesorar. Pues lo que decía, que quiero terminar dándoles las gracias a los dos, que ha sido un interesantísimo debate, que ha surgido uno de los grandes, por desgracia, y se considera el principal problema que existe en España, que es el acceso, las dificultades para el acceso a la vivienda. Y entonces yo invito al alcalde, a Fernando, a que conozcan el portal inmobiliario del notariado basado en datos auténticos de los notarios, de nuestras escrituras, porque tiene mucha información que puede ayudar a la hora de fijar políticas públicas de vivienda eficaces. Yo ya concluyo, me despido de todos ustedes, les emplazo para el próximo lunes de actualidad. Será jueves de actualidad porque, como se están celebrando las oposiciones y solo examinan de lunes a miércoles, nos bajaremos a la planta primera, que es donde suelen ser estos lunes de actualidad, pero por un año pasarán a ser jueves de actualidad. Muchas gracias a todos y especialmente a nuestros ponentes de hoy. Gracias. Gracias.